¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando recuerdas tus años de colegio? ¿Cómo era tu sala? ¿Cómo aprendías? Probablemente tus amigos, tus padres y también tus abuelos tienen los mismos recuerdos. Todos hemos sido educados de la misma forma. Sin embargo, la innovación abre nuevas puertas a la creatividad y al aprendizaje, incluso desde el jardín infantil. Hoy conoceremos MAFA, un proyecto que transforma las salas convirtiéndolas en un educador más. Y Polimorfes, un juego de mesa que propone una nueva forma de investigar. Mesitas pequeñas, sillas de colores y estantes cuidadosamente ordenados. Estos son los elementos que normalmente encontramos en un jardín infantil y que buscan como resultado niños seguros, supervisados y controlados. Hasta aquí todo suena bien, pero podría sonar aún mejor. Un grupo de investigadores de la Universidad Católica concluyó que este modelo sostiene ideas de educación que hoy necesitamos repensar. Todo empezó hace más de una década con un encargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: adaptar el mobiliario de párvulos a los niños que en promedio habían crecido unos centímetros en los últimos años. Lo que hicimos fue pensar en esto como una oportunidad, porque cuando empezamos a indagar respecto al mobiliario y a la historia que tenía el mobiliario de la Junji, que databa de hace 40 años, en el fondo en ese minuto, del año 70 aproximadamente, nos dimos cuenta de que en realidad habían cambiado muchas cosas. Y vimos esta condición, esta problemática, finalmente la vimos como una oportunidad para repensar un aula de los jardines infantiles. Lo que nosotros hicimos fue inventar un sistema que, por el contrario, flexibiliza los ambientes, empodera a los niños a negociar, co-construir y moverse en ese espacio para explorar, aprender y crear. Y lo que hace este sistema es poner un nuevo mobiliario escolar y recursos didácticos para que los niños y los educadores negocien cómo van a organizar el aula. MAFA se compone de 3 elementos. El primero son los soportes de práctica, más de 50 módulos de madera con 13 formas diferentes, que reemplazan al mobiliario tradicional y que por sus características son ideales para la exploración y la interacción. Todos los soportes que tiene MAFA, ninguno tiene un nombre en particular y tampoco tienen un uso que tú lo definas. O sea, la silla, nosotros conocemos la silla y automáticamente cuando nosotros pensamos en una silla, automáticamente tú intuyes de que es un elemento para sentarse y apoyarse. En este caso, los módulos que envuelven el sistema MAFA no tienen esa definición. No es una silla que tiene un respaldo y 4 patas donde finalmente la postura está preseteada, sino que aquí hay una cierta flexibilidad para que los niños en el fondo puedan transformar estos elementos, los módulos que yo te decía, que los puedan transformar de acuerdo a su personalidad. Los que deciden cómo se usa su espacio son los niños y niñas. Ellas descubrieron muchas interacciones que nosotros ni siquiera intuimos. Nosotros pensamos en ciertas interacciones y ellos descubrieron interacciones que para nosotros fueron realmente sorprendentes. Vamos a abrirla. El segundo elemento de MAFA es el DIME, un conjunto de piezas a escala que replican los módulos de madera. Juntos, niños y educadores utilizan estas piezas para imaginar cómo se verían los módulos distribuidos en la sala. Nuestro triángulo. Lu, escucha, ¿les parece? Miren el espacio, nuestra sala está distinta, ¿cierto? ¿Qué les parece si primero la ordenamos acá? ¿Cómo les gustaría que la ordenáramos el día de hoy y después entre todos la armamos? ¿Ya? Ya. Se llama DIME, que en el fondo es un dispositivo de modelamiento a escala, que en el fondo provoca la participación de los niños en la decisión respecto al modelamiento del aula. Por eso se llama como Dime cómo quieres la sala, porque finalmente el DIME es un dispositivo a escala de los soportes que están hechos en impresión 3D y que en el fondo esto, dentro de la interacción y el diálogo de los niños, provoca que ellos también se vuelvan actores, que se vuelvan protagonistas de la decisión del modelamiento y que puedan proyectar esto a nivel del aula.
Toma luz. ¿Tú quieres jugar con esto? ¿Con el triángulo? Sí. Reparta los lápices. Dámela un poquito más para allá porque vamos a traer el triángulo. Vamos, ayúdenme, que no tengo fuerza. Eso. Ya, allá. Ahora en la otra mesa igual llevemos lápices, Fernanda. Y entonces todo lo que los niños deciden en el DIME lo materializan y lo llevan a la organización del aula. Y finalmente MAFA App, que es una aplicación para los equipos docentes, permite la documentación pedagógica. No es una documentación pedagógica individual como ocurre en los jardines y en las escuelas tradicionales, sino que genera una comunidad pedagógica que intercambia experiencias de modelamiento de ambientes de aprendizaje. Y es muy interesante porque las educadoras que están en la quinta región, en la Araucanía o en la Metro, intercambian esas experiencias y comparten las formas en que han logrado superar adversidades respecto del ambiente, cómo aprenden con los niños, qué les ha resultado, ¿no? Entonces se generan comunidades pedagógicas críticas que miran el modelamiento del ambiente de aprendizaje. Los soportes de MAFA están hechos en un tablero de madera natural, que los convierte en una opción ligera, resistente, duradera y replicable a un bajo costo. Para su fabricación no se utilizan clavos ni tornillos. Su estructura está hecha a partir de un sistema de ensamblaje y adhesivo. Además, conservan el tono original de la madera, en un intento por disminuir la intensidad de color en una sala que ya cuenta con gran cantidad de estímulos. Es muy distinto tocar una cubierta plástica a tocar una madera. Tiene una calidad distinta, tiene un color distinto. Y además, si esa superficie tú la tocas, ¿no es cierto?, y la puedes recorrer, es fundamental que los niños desde las bases empiecen a interactuar con maderas o materiales que son naturales. Estamos en un mundo muy sintético, muy plástico. De hecho, muchas de las cosas que están en el jardín son de plástico, son los vasos, juguetes. Entonces, que aparezca el color natural de la madera y la calidez del color natural de la madera fue súper importante. Creemos que eso va a permitir que los jóvenes sean otros, sean niños muy distintos a niños formados en mesas plásticas. Los jardines infantiles de Junji y también los de la Universidad Católica son testigos del nacimiento y evolución de MAFA. Sus educadoras y alumnos se benefician de esta innovación aplaudida dentro y fuera del país. MAFA está pensado en los niños, como yo les decía, desde el peso, el tamaño, que es fácil para ellos moverlo y desplazarse en el espacio. Además permite la creatividad, les da diferentes oportunidades a ellos durante el día de ir desarrollando nuevo aprendizaje. Por ejemplo, tienen una mesa de luz, que los muebles tradicionales no lo tienen, que donde ellos pueden explorar. Tiene atriles, tiene libreros, pero todo es pensado a la altura de los niños. Y esto hace una mirada transversal también con lo que te decía, con lo que está con las bases curriculares de hoy en día, que permite que sea flexible, que sea pensado en los niños, que sea simbólico y que sea significativo para ellos, para sus experiencias de aprendizaje. Los niños aprendieron a construir sus aprendizajes, cómo distribuir el ambiente, el espacio físicamente. Este material implica una innovación tremenda en el espacio para nosotros, porque los niños van evolucionando, los niños van avanzando. ¿Y qué pasa con el alrededor? Que se queda estancado, queda siempre estático. Entonces esto nos permite que un conjunto de cosas vaya evolucionando también con sus aprendizajes. Siento que MAFA ha sido muy beneficioso porque lo lleva a los niños a imaginar. Ellos se ven como imaginan acá y lo hacen en la casa. Han aprendido a, no sé, jugar a la casita y eso mismo con la silla en la casa lo hacen, buscan una manta. Lo que yo he visto acá es que aprenden a contar, pero de manera más entretenida, no sentados, sino que pueden tomar un soporte y ponen filita y ponen cosas, juegan a crear. Y eso se ve reflejado en la casa, que
tienen más imaginación. Este es un proyecto súper interesante porque tiene muchos niveles distintos de aporte para la experiencia de los niños en el aula. Por una parte está todo el fomento de la autonomía, donde ellos mismos pueden ir moviendo, ir moldeando, pero también hay otra experiencia que hacen colaborativamente a nivel del grupo. Cuando son más chiquititos eso es mucho más guiado desde las tías, pero progresivamente es cada vez como más autónomo a nivel del grupo. Y ellos tienen que ponerse de acuerdo entre todos cómo quieren tener su sala, cuál va a ser la disposición de ese día, a qué juego quieren jugar. Y entonces pueden ejercitar también esto que es como un espíritu más cívico de llegar a acuerdos y hacer una construcción conjunta. Está demostrado, el ambiente físico tiene una gran importancia en el desarrollo de niños y niñas. El equipo de MAFA aceptó el desafío y lo hizo con una tecnología innovadora, accesible y de alta calidad, diseñada para hacer un aporte transversal en todo el país. Los niños son ciudadanos y tienen derecho a participar en todas las cosas que los afectan. Y creo que MAFA logra materializar eso, que es algo que se ha demorado mucho en los distintos países en concretizarse. Y la importancia de MAFA está en que empodera a los niños y niñas a que trabajen colaborativamente, co-creen sus ambientes de aprendizaje, y no solamente con sus pares, también con el mundo adulto. Entonces MAFA hace que los niños sean ciudadanos en el ahora y pertenezcan a la sociedad y a la cultura a la que realmente habitan y viven, ¿no? Y logramos elevar los niveles formativos en el jardín que tenía MAFA, que eran naturalmente superiores al jardín que no tenía MAFA. Que nosotros estemos hoy día concentrados en diseñar para la primera infancia, creo que es porque efectivamente creemos en que la educación tiene una implicancia, yo diría, gravitante para el futuro del desarrollo de los individuos. Descubrir nuevas formas de hacer las cosas, crear conocimientos, puede ser nuevo y emocionante, pero también se puede convertir en un proceso complejo, desconocido y confuso, con horas de trabajo de escritorio y muchas veces solitario. O eso es lo que pensábamos. Pero para un grupo de investigadores existen muchas formas de acercarnos a este mundo. Hagamos una prueba. ¿Qué tienen en común estas dos figuras? Tienen relieves, las dos figuras en común. Tienen formas de animales. Ambas tienen hartas líneas curvas. Tienen como relieves hacia adentro. Tienen como relieves y figuritas encima, como formas distintas. Aunque no lo creas, juegos como este te pueden ayudar a desarrollar habilidades como la observación y el análisis. Estas figuras son polimorfes, los protagonistas de un juego de mesa que acompaña a estudiantes de educación media y universitaria en la formulación de proyectos de investigación. Una innovación de académicos de la Universidad Católica ligados al mundo de las artes. En 2012 publiqué un libro que era para ayudar a los estudiantes de teatro que en esa época, bueno, hasta el día de hoy tienen un entrenamiento muy fuerte en todo lo que es la práctica actoral, formamos actores y actrices, pero menos entrenamiento en lo que era la investigación más teórica, por ponerlo de alguna manera. Y habían pasado casi 10 años de la escritura de ese libro, y mientras tanto había ido desarrollando otros métodos, técnicas para aprovechar la sala de clase como un espacio para indagar y entrenar en la investigación. Y conversando con Pablo Cisternas, que es un colega con el que llevamos haciendo hartos proyectos, que ha sido ayudante y profesor de esos cursos, dijimos, ya, hagamos un libro nuevo. Y empezamos a pensar en el libro, y un día nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Más que un libro, que lata más libros, hagamos un juego. Y es que para estos académicos la investigación es mucho más que una tarea de escritorio. Se trata de un trabajo en equipo, que se desarrolla en movimiento, que involucra todos los sentidos y que necesita de una serie de habilidades que muchas veces no se entrenan lo suficiente. Nos dimos cuenta en carreras distintas que teníamos el mismo problema. Es decir, que la investigación aparecía como algo un poco abstracto en estudiantes de pregrado, como algo distante, como algo incluso hasta aburrido. Y como algo que se veía en un cierto momento ciclo de la carrera y que después quedaba de alguna forma abandonado.
Con un trabajo interdisciplinario que incluyó a profesionales y estudiantes del mundo del teatro, el diseño y la literatura, esta nueva manera de entender la investigación fue tomando forma. Su resultado, este juego de mesa, compuesto por un set de tarjetas con preguntas básicas para el planteamiento de un proyecto, figuras en 3D y láminas con formas un tanto curiosas. Creo que en ese paso está un poco, como te decía, la gran idea del proyecto Polymorphes, que finalmente es un juego no para ganar, es un juego para aprender y un juego para intentar llevarte de lo abstracto a lo empírico. Veamos cómo se juega. Equipos de 2 a 5 jugadores tienen que avanzar por 4 etapas con preguntas y desafíos. En la primera, los participantes plantean una propuesta de investigación. En las fases siguientes, los jugadores responden el qué, por qué, cómo y para qué de su propuesta, para finalmente crear un afiche con todos los datos obtenidos. Había como una parte en donde eran unos juegos más lúdicos, que estuvo bastante entretenido, y así también podíamos como distendernos un poco de el tema tan denso que habíamos elegido. Creo que estas instancias o juegos que hacen como una pausa dentro del proceso de investigación nos permiten a nosotros como grupo poder congeniar, poder tener ideas más claras, formar una visión como grupo y ir en el mismo rumbo. Otra idea que hay en el proyecto es que la investigación siempre ocurre en colectivo, no es una idea individual de una persona aislada en una pieza, sino que es un intercambio que va avanzando justamente en la medida en que nos esforzamos en tratar de comunicar algo que muchas veces es una mera intuición. Polymorphes nos ayuda de una manera mucho más interactiva, lúdica, divertida a acercarnos a la redacción de un proyecto. Una manera de acercarse de manera mucho más personal es desde lo abstracto, desde la discusión, desde el explorar distintas aristas. Tal como Aranzazú, otros estudiantes han accedido a Polymorphes a través de Bioquímica, una empresa dedicada al desarrollo de programas educativos y material didáctico que hoy cuenta con la licencia para comercializar el juego a nivel nacional. Polymorphes venía como un proyecto diamante en bruto a poder sacarle todo el potencial que tenía y a través de nuestra experiencia, nuestro equipo también de investigación y desarrollo, pudo finalmente entender cuáles eran las cosas que se necesitaban para poder escalarlo, poder fabricarlo. Nosotros somos fabricantes también, entonces determinamos toda una línea de producción, la fabricación de estos kits para poder finalmente llegar a todos esos colegios que lo necesitan. La investigación es la base para entender el mundo que nos rodea. Para el equipo de Polymorphes es algo que debemos trabajar independiente de cuál sea nuestra área de estudio. Las habilidades de investigación se están desarrollando no solo en las ciencias duras, sino también en otro tipo de disciplinas artísticas, proyectuales, con mucha fuerza cada vez más. La investigación es un nodo central dentro de la universidad y es algo que se está potenciando mucho en los estudiantes. Y me quedo sobre todo con la curiosidad que despierta lo novedoso, lo lúdico, justamente en una actividad que es una actividad de clase, lectiva, ¿cierto? Que tiene como esta característica más seria, y este elemento, este objeto o esta serie de objetos genera esa disrupción que es muy, muy útil además para poder pensar la investigación. O sea, como pensarse a uno justamente como ese sujeto que puede intervenir, que puede remover, que puede hacer cosas en las comunidades donde trabajamos, donde vamos a investigar. O sea, trabaja las habilidades de observación, los ejercicios que están pensados con las láminas transparentes y con las figuritas. Hay ejercicios que apuntan a afinar la capacidad de observación, la capacidad de describir, y eso tiene que ver con establecer prioridades, de organizar información. De visibilizar las operaciones que nos permiten pensar, que son percibir, describir, organizar la información, seleccionar la información que es relevante, construir un argumento a partir de eso, es lo que está en el juego. Cómo interactuamos con el espacio, la forma en que nos comunicamos, pensamos y trabajamos en equipo están en constante transformación.
MAFA y Polymorphes son dos innovaciones que están cambiando el paradigma de la educación en nuestro país y que nos proponen experimentar y entender otras formas de aprender. Acompáñanos en el próximo capítulo para conocer innovadoras tecnologías en Impacta, ideas que transforman.